Hermanos, gracias al Señor. Ahora podemos tener este tiempo también para meditar en la palabra del Señor. Y esperamos que Dios nos hable, que su palabra sea una palabra viva, eficaz en nosotros, porque su palabra es viva. Pero a veces nosotros cerramos nuestros oídos, cerramos nuestro corazón y esa palabra queda sin fruto. Así que vamos a orar al Señor para pedir que también el Señor esté obrando en nosotros para que esa palabra cumpla su propósito en nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre, en esta hora agradecemos, oh Dios, por tu bondad. Agradecemos, Señor, porque tú nos tienes aquí, nos has traído, Dios, con un propósito, Señor, y esta palabra que tú nos hablarás, sabemos, oh Dios, de que es una palabra que da vida. No es una palabra muerta, no es una palabra que únicamente es letra muertas, no, sino que tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, que nos redarguye, que nos purifica, que nos vivifica, Padre. Pedimos en esta noche tu misericordia, Dios, y tu obra en nosotros. Y nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro oído para escuchar esta palabra y para ponerla por obra, Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Dice Ezequiel 38, 23. Ezequiel 38, 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Una vez más, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria al Señor. Vamos a ver ahora en estos capítulos de Ezequiel una batalla, una lucha. Y bueno, el tema de hoy es la victoria sobre Gog. Y yo creo que muchos, o bueno, no muchos, algunos habremos escuchado hablar de Gog y Magog. Y a veces tenemos falsas ideas de esto. Y bueno, vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios. En Ezequiel 38 y 39 nos va a hablar de este personaje, Gog. Un personaje que tiene malos pensamientos contra el pueblo de Dios. Dice en el capítulo 38, verso 10 en adelante, que él está maquinando cómo destruir al pueblo de Dios. Pero ¿quién es este Gog? ¿Quién es Gog? Y en el contexto de Ezequiel vamos a ver qué significa en este contexto. ¿Y cuándo va a venir a hacer esa guerra contra el pueblo de Dios? Este Gog dice aquí que va a venir y hará una guerra contra el pueblo de Dios, pero ¿cuándo hará esa guerra? ¿Cuándo va a ser que se presente y haga esa guerra y esté esa batalla contra el pueblo de Dios? Y es lo que estaremos viendo en este día. Así que vamos a comenzar ahí bueno, no vamos a leerlo, pero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos meditado, porque es importante ver cuál es el mensaje de estos capítulos 38 y 39. No sé si ya lo meditaron. Y los que lo hayan meditado, bueno, vemos un enemigo que se levanta, una guerra contra el pueblo de Dios, pero también Dios se va a mostrar, como acabamos de ver, dice victorioso, y se va a engrandecer y será santificado a través de lo que Él haga, no solamente contra este pueblo de Gog, sino contra otras naciones. Bueno, hasta el capítulo 35 de Ezequiel, muchos capítulos ya había venido hablando del juicio principalmente sobre Israel, pero también sobre otras naciones, sobre Egipto, sobre Asiria, sobre Edom, sobre Moab, etc. Y en especial sobre el pueblo de Israel, pero más que el pueblo de Israel era sobre Judá, porque recuerda que se dividió esa nación y el reino que había sobrevivido era Judá,
y bueno, pero aquí muchas veces lo menciona como Israel. ¿Por qué? Porque finalmente Israel está representando lo que es el pueblo de Dios, aunque en este caso el juicio viene más sobre Judá, que es sobre todas las tribus, que ya algunas ya se habían, en realidad ya habían sido destruidas por los asirios. Bueno, ¿qué es lo que hace Dios? Hace un juicio por su iniquidad, y también aquí en el capítulo 38, 39 lo vuelve a mencionar. Hace un juicio contra Israel por su rebeldía, por su iniquidad. ¿Y qué es lo que hace? Dice que los entrega en manos de sus enemigos, y que fueron llevados cautivos, fueron esparcidos en diferentes naciones. Pero al llegar al capítulo 36 de Ezequiel hay un cambio, y el centro del mensaje ahora va a ser la restauración de ese pueblo. Aunque ya había mencionado anteriormente que Dios iba a restaurar, que Dios los iba a regresar, ahora el centro ya de Ezequiel 36 y 37 va a ser esa restauración plena de Israel. Dice, antes había dicho que los iba a reunir, ya en el capítulo 20 dice que los iba a reunir, en el 34 también, hablando de esas ovejas, que él iba a ir a buscar a las ovejas y las iba a traer a su redil. ¿Se acuerda de que eso ya estuvimos meditando? Bueno, entonces los primeros 35 capítulos habla de juicio, 36 y 37 habla de esta restauración. Y bueno, vamos al capítulo 36 para ver nada más una partecita. En referencia al nuevo pacto que Dios habla este capítulo 36, que también lo habla en Jeremías, pero aquí en Ezequiel, en el capítulo 36, verso 25, veamos lo que hace Dios. ¿Cuál es la obra que hace Dios? Capítulo 36, verso 25 al 28, dice así la palabra del Señor: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Fíjese algo que va a estar no solo en Ezequiel, en todos los profetas y también en el Nuevo Testamento. La obra de salvación, ¿quién la lleva a cabo? Dios. Dios es el que hace la obra, Dios es el que los trae, Dios es el que los limpia. En este caso, versículo 25. Versículo 26 dice: os daré corazón nuevo. Este corazón nuevo no es un corazón que nosotros tengamos, sino es un corazón que Dios nos da. Y sigue diciendo: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y fíjese el 27 lo que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Y el 28 dice: habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, Ezequiel 36 habla de este nuevo pacto, de esta obra de restauración, pero esta obra de restauración no se queda únicamente al regresar Judá a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este pueblo, si usted va a Malaquías, en Malaquías, bueno, va a ser evidente que el pueblo sigue siendo rebelde, ¿verdad? El pueblo todavía sigue cayendo una y otra vez en idolatría. Sigue siendo un pueblo pecador y sigue siendo rebelde ante la palabra de Dios. Entonces podemos decir que no se ha cumplido plenamente, aunque sí regresaron a la tierra que Dios les había prometido, pero no es una restauración completa. Además, ¿cuándo se cumple esta palabra que dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu? ¿Cuándo se cumple? Recordemos que esto se va a cumplir con la venida de Jesucristo, y después, cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Derrama su espíritu en su iglesia. Y esta palabra entonces se cumple no en el pueblo de Judá regresando a Jerusalén, sino hasta Jesucristo. Bueno, esto está en el capítulo 36, y luego el capítulo 37 va a seguir con el valle de los huesos secos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos habla el capítulo 37 de Ezequiel? Hay un valle que está lleno de huesos, y Dios le manda profetizar
sobre sus huesos. ¿Y qué es lo que hace Dios? Da vida a esos huesos. Dice que los huesos se comienzan a juntar, hay carne, se empieza a poner carne sobre sus huesos y quedan en pie. Un número muy grande de personas, pero no había espíritu en ellos. Entonces Dios le dice a Ezequiel: profetiza y que el espíritu venga. Entonces viene el espíritu, y entonces es un ejército y un pueblo que ahora tiene vida. Y entonces el capítulo 37 es lo mismo en realidad que el capítulo 36, que Dios da su espíritu y da vida, pero expresado de otra manera. Entonces estos dos capítulos hablan de este nuevo pacto, de la vida que tenemos en Jesucristo y a través de su espíritu. Bueno, y está representando precisamente un pueblo que no tenía esperanza, porque aquí dice que ellos sentían que estaban así, muertos. Si usted ve unos huesos, ¿esos huesos tienen esperanza de vivir? Es más, un cuerpo que está muerto, a lo mejor que tiene unos pocos minutos de morir, a lo mejor hay una esperanza de decir, bueno, lo reanimamos y vive, ¿verdad? Pero un cuerpo que tiene años de muerto y que está en los puros huesos, ¿tendrá alguna posibilidad de tener vida? No. Pero en realidad esa es la obra que Dios hizo en nosotros. Nosotros estábamos muertos y es lo que Él hizo en nosotros. Y este capítulo 37 también, del versículo 15 en adelante, habla que, dice, de dos varas que se van a ser reunidas. El pueblo de Judá e Israel, dice, van a ser reunidas como un solo pueblo. Ok. ¿Esto qué relación va a tener con nosotros, hermanos? Esto Pablo lo habla en Efesios 2. Y va a tener la misma estructura que Ezequiel 37. Si quiere, vamos rápidamente, nada más para que usted lo vea, en Efesios capítulo 2. Va a tener esta misma estructura. Efesios 2. Dice Efesios 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en vuestros delitos y pecados. Y bueno, va a seguir hablando cómo era la condición del ser humano. Pero es la misma condición que nos habla Ezequiel 37, un valle de huesos secos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué es estar muertos? Porque usted dice, no, pues yo tenía vida, yo tengo vida. Y a lo mejor alguien que esté escuchando a través de Facebook va a decir, no, pues yo tengo vida, ¿cómo voy a estar muerto? Pero está hablando de una muerte espiritual, porque dice el verso 2, cuando estábamos muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, seguir la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, la Biblia lo dice como gente que está muerta. Seguir la corriente de este mundo, seguir las ideologías de este mundo, seguir el pensamiento de este mundo, los valores de este mundo, la Biblia ¿cómo lo menciona? Como estar muertos en delitos y pecados. Seguir la voluntad de Satanás es estar muertos. Y va a seguir diciendo a partir del verso 4 en adelante, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, Él nos amó y nos dio, dice, vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo nos dio esa vida? Por pura gracia, algo que no merecíamos. ¿El pueblo de Israel se merecía lo que habla en Ezequiel 36 y 37? No, recordemos los capítulos anteriores que decía, fueron llevados y fueron dispersos por muchas naciones, y aún allá, ¿qué hacían? Profanaban el nombre de Dios. Y la gente decía, ¿estos son el pueblo de Dios? Entonces, en realidad ellos no merecían esto. Pero es la misma condición en la que estábamos nosotros cuando estábamos en el mundo. Dios es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Y continúa diciendo en el verso 13, bueno, desde el 11 en adelante, va a hablar ahora de dos pueblos. Fíjese,
del verso 1 al 10 habló de estos muertos que Dios les da vida. Y ahora en el verso 11 al 22 va a hablar de dos pueblos que hace uno. ¿Se da cuenta que Ezequiel hablaba de eso? Ezequiel 37, un pueblo que estaba muerto y les da vida. Y después dos varas que las junta y hacen un solo pueblo. Fíjese el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, o sea, nosotros los que no éramos judíos de nacimiento, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces vemos que cuál fue el propósito de Dios de esos dos pueblos. Ahora ya en el Nuevo Testamento está hablando de judíos y gentiles, hace un solo cuerpo. Entonces es un pasaje paralelo a Ezequiel 37. De ambos pueblos hizo uno. Regresemos ahora a Ezequiel. Nuevamente, vayamos a Ezequiel. Entonces, ya en el capítulo 36 y 37 vemos a un pueblo que ha sido restaurado, que ya está viviendo en la tierra que Dios les ha dado, y Dios mismo está habitando en medio de ellos. Dios está habitando ya en medio de ellos. Fíjese el 37, verso 25. Después del valle de los huesos muertos y después de reunir a Judá e Israel como un solo cuerpo, dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Entonces pensemos en esto. Hay creo que un problema cuando leemos estas profecías, porque a veces queremos tomarlas literalmente. En este caso, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Entonces, lógicamente pensamos en la nación de Israel habitando en la tierra de Canaán, físico. Pero entonces también David tendría que ser príncipe sobre ellos para siempre. Y no es así. No podemos verlo de esta manera. Entonces también pensemos entonces a qué se refiere. Desde el capítulo 36 que ya mencionamos, el nuevo pacto, ¿en quién se hace pleno? En Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando dice, y voy a poner mi espíritu en ellos, ¿en quién se hace evidente ese espíritu? En la iglesia. Y Pablo va a decir que nosotros somos el verdadero Israel. Ahora David, en este caso en Ezequiel, ¿es el rey David? No, porque ya tenía muchos años que había muerto. Muchos años que había muerto aquí cuando Ezequiel está escribiendo. Entonces está hablando del descendiente de David, que es Jesucristo. Entonces pensemos en esto. Cuando dice habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, está hablando entonces en un sentido figurado de la salvación. Y Cristo reinando en su pueblo. Dice entonces el verso 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, lo que acabamos de ver en Efesios. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. El santuario va a representar la presencia de Dios, ahora en medio de su pueblo, de su iglesia para siempre. 27. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es de que ya aquí en Ezequiel 37 vemos a un pueblo restaurado, un pueblo que está habitando en la tierra que Dios les ha dado y que está tranquilo y protegido por Dios. Pero entonces, aquí podríamos pensar y decir,
que si ya están en un lugar seguro, entonces ya no habrá problemas. Es un pueblo que ya está salvo, es un pueblo que busca a Dios, entonces todo le irá bien. Prosperará en todo. No tendrán necesidad. No habrá dificultad. Pero, ¿esto es así? Un cristiano que está haciendo la voluntad de Dios, que busca a Dios, que es lleno del Espíritu, ¿ya no tiene problemas? ¿Ya no tiene necesidades? Y es lo que nos va a hablar el capítulo 38. Ya vimos capítulo 36, 37. Ahora el capítulo 38, ¿de qué nos va a hablar? Comienza a decir así, ¿no? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro ¿contra quién? Contra Gog, en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Nuevamente, ¿quién es Gog? ¿Sí? Y nuevamente regresamos al problema que les había dicho anteriormente. Tratamos de verlo literalmente y entonces tratamos de identificar a este rey Gog, a esta tierra, Mesec, Tubal, Magog. ¿Y qué será? ¿Qué nación será? Bueno, entonces muchos teólogos, muchas personas han tratado de identificarlo con esto, con una persona, con un reino específico, y toman esta posición, vamos a decirlo así, literalista. Si así dice, entonces vamos a encontrar quién es. Pero en realidad es un lenguaje simbólico como el que viene hablando desde antes, ¿sí? Al igual que en Apocalipsis, de hecho, esta expresión de Gog y Magog va a aparecer también en Apocalipsis 20, después del milenio, ¿sí? Y entonces toman esto y dicen, bueno, entonces va a ser un personaje, algunos han dicho es Rusia, y algunos dicen es otro país, algunos dicen es Libia, y bueno, empiezan a decir varias cosas, o algún otro país europeo que va a venir a atacar nuevamente, como les dije en el capítulo 37, a la nación de Israel en la tierra de Canaán. Pero ¿qué dijimos? Que el capítulo 37 no está hablando o no se hace plena esa palabra en la nación de Israel. Porque si estudiamos aún la historia de Israel, vemos que Israel regresó por un tiempo y después en el año 70 nuevamente son dispersados. Y hasta después de la Segunda Guerra Mundial nuevamente vuelven a regresar. Pero estos que regresan, la mayoría ni siquiera creen en Jesucristo. No creen en el Mesías. Entonces, ¿esta palabra se cumplirá en la nación de Israel? Literalmente, no. Es un lenguaje simbólico. Y en realidad, no vamos a entrar en mucho detalle porque nos llevaría todo el tiempo que tenemos. Pero en realidad está representando el poder de este mundo, el pecado. Este Gog está representando sí a los reyes de esta tierra, así como cuando hablaba de Babilonia, por ejemplo, en Apocalipsis, que está hablando en un sentido el imperio romano, pero en otro sentido los imperios surge uno y después surge otro y surge otro. Y entonces este Gog en específico está representando todo este sistema y el poder de este mundo, que se va a levantar una y otra vez contra el verdadero pueblo de Dios, ¿sí? Fíjese en el capítulo 37, verso 10. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Perdón, no es cierto, 37, 10, estoy leyendo 38. 37, 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Pensemos, en el capítulo 37 dice, ¿cómo presenta Dios a o más bien Ezequiel, a este pueblo que tenía vida, a este pueblo que de estos huesos que fueron formados y tuvieron vida, como un gran ejército?
¿Y un ejército para qué sirve? Para pelear. Si nosotros decimos que somos del ejército de Dios, entonces ¿qué estamos diciendo? Que estamos en medio de una lucha, de una batalla. La iglesia, el pueblo de Dios, siempre va a estar en medio de una batalla. ¿Contra qué? ¿Contra qué? Contra el poder de este mundo, como hace rato les decía también, contra los principios, las filosofías de este mundo, pero también contra nuestra propia carne, que se revela a hacer la voluntad de Dios, que a veces le atraen más las cosas del mundo que buscar de Dios. Y es una batalla de todos los días. Fíjese en el verso 11 del capítulo 38, ahora sí del capítulo 38, verso 11. Y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquila que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Qué raro. Dios está hablando en el capítulo 37 de un pueblo que ya está restaurado, de un pueblo que está seguro. Pero ahora en el capítulo 38 el enemigo se levanta y dice: están confiados, no hay murallas, no hay cerrojos, las puertas se abren. Entonces voy a ir, dice Gog, voy a ir y voy a destruir a ese pueblo. Entonces, debemos pensar, en el capítulo 37 Dios está levantando un ejército que tiene que luchar. Pero estos elementos que nos habla el capítulo 38, murallas, puertas, cerrojos, ¿esto qué está representando? O sea, quiero decirlo de esta manera: los pueblos, las naciones, los reinos que ponían estas cosas, entre mejor fueran las murallas, las puertas más fuertes, decían: no puede entrar el enemigo. Y ponían su confianza en eso. Pero este pueblo que nos está hablando ya el capítulo 38, ¿en quién tiene su confianza? En Dios. Ya no tiene necesidad de estas cosas, de estos elementos físicos, ¿sí? Es como si ahora nosotros dijéramos: para yo salir a la calle y sentirme seguro, voy a llevarme una pistola y ahí voy a poner mi confianza, ¿no? No, ¿sí? No. Mi confianza, ¿en quién está? En Dios. En Dios. Ahora, este enemigo va a estar presente. Si ya nos dijo que es un pueblo restaurado, que está viviendo tranquilamente, que Dios está en medio de ellos, pero también ¿quién está presente? La lucha. Una lucha espiritual, una batalla constante. El enemigo va a estar atacando. El enemigo como un león rugiente buscando a quien devorar. Nuestra carne a veces deseando las cosas de este mundo también como un enemigo, ¿sí? Nos dice Juan: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿sí? Esos deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne no vienen de Dios, vienen del mundo. Y es un enemigo que va a estar ahí presente. Pero la gran confianza que nos quiere dar el capítulo 38 y la gran esperanza que nos da es precisamente la intervención de Dios a favor de su pueblo en esta lucha que está, porque dice que Gog juntó a varias naciones. Ahí está Persia, Cus, Fut, Gomer, Togarmá, etcétera. Junta un gran ejército y vienen contra el pueblo de Dios. Pero ¿quién va a pelear? Dios va a pelear por ellos. Dios les va a dar la victoria. Por eso este día el tema es venciendo a Gog, ¿sí? Venciendo, entonces, ¿qué es? Al mundo, pero no es con nuestras fuerzas. Dios es el que va a intervenir. Sí, el pueblo de Dios tiene un enemigo. El enemigo del pueblo de Dios se está levantando. Pero fíjese en el capítulo 39, verso 1.
Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog. ¿Esto qué nos dice? Que cuando el pueblo de Dios, los hijos de Dios tienen un enemigo, ese enemigo, ¿de quién es enemigo también? De Dios. Entonces, cuando usted vea un enemigo que lo está atacando, que está atacando a su vida, debe también pensar en esto, que no es un enemigo de usted, es un enemigo de Dios. Por eso también cuando por ahí lea los salmos, ¿sí?, vea cómo los salmistas ven a sus enemigos. Lo ven como enemigos no de ellos, sino de Dios, ¿sí? Y no estoy hablando de su vecino, no estoy hablando es más, de su esposo, de su esposa, no. Estamos hablando de ese enemigo espiritual de Satanás, pero también, sobre todo, yo creo que el enemigo a vencer, ¿qué va a ser? Nuestra carne. Porque si usted hace la voluntad de Dios, si usted cumple con los mandamientos de Dios, ¿qué dice la palabra de Dios? Sométete a Dios, ¿sí? Sométete bajo la mano de Dios. ¿Qué va a hacer el enemigo? Va a huir, ¿sí? Entonces nuestra batalla incluso no es contra Satanás mismo. Si nosotros vencemos nuestros deseos en la carne y cumplimos la voluntad de Dios, Satanás tendrá que huir. Entonces, dice Dios: yo estoy contra ti. ¿Contra quién? Contra Gog, contra nuestro enemigo, ¿sí? ¿Por qué está contra Gog? Porque se está metiendo con el pueblo de Dios. Y bueno, precisamente entonces el capítulo 29 nos va a hablar el juicio contra Gog. Dios va a destruir a su ejército y a sus aliados. Va a destruir a Gog y a sus aliados. Muchas naciones que ya mencioné hace rato, ¿sí? Como Cus, Persia. Cus es Etiopía, Persia, Tubal, Mesec, etcétera. Son naciones que se encuentran ¿dónde? Alrededor, ¿sí? Tanto al norte como al sur, como al este y el oeste, están estas naciones rodeando a Israel. ¿Esto qué nos muestra? ¿Qué nos muestra? Que este mundo, ¿por dónde te va a atacar? ¿Por el este nada más? No, te va a atacar por todas partes. Por todas partes, en la escuela, en el radio, en la televisión, en la calle, en todas partes va a estar tratando de hacerte caer. Y entonces nosotros, ¿cómo debemos estar? Despiertos. Y lo que hace Dios con esos enemigos de su pueblo, dice que dice aquí en el verso 39, capítulo 39, verso 4, sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. ¿Dónde los va a destruir? En ese lugar. Y yo podría pensar en esta victoria. ¿Dónde fue? Dice, en Israel. ¿Dónde ganó la batalla Jesucristo? En Jerusalén. A través de su muerte, dice que exhibió a esas potestades y les quitó el dominio que tenían sobre nosotros. Pero ahí es donde van a caer. Entonces Dios nos da esa seguridad, hermanos, de que Él nos ha dado la victoria, que Dios saldrá victorioso y finalmente vencerá este Gog, que está representando ese poder, y finalmente Dios los destruirá. El poder de este mundo, Dios los destruirá. Recuerda Mateo 16, 18, Jesús hablando a sus discípulos que están representando a la iglesia, dice que va a levantar a su iglesia, pero las puertas del Hades, o sea, el mismo infierno, no van a prevalecer contra su iglesia. ¿Eso qué nos da, hermano? Una seguridad de que tenemos la victoria en Cristo, ¿sí? Como le digo, este mismo tema de Gog y Magog aparece en Apocalipsis 20. Dice que van a subir mucho, un ejército grande, ¿sí? Y van a rodear el campamento de los santos y la ciudad amada Jerusalén, que está representando al pueblo de Dios. Pero dice que de Dios va a descender fuego y los va a destruir. O sea, la batalla nosotros no la ganamos con nuestras fuerzas.
Es Dios que gana esa batalla. Debemos estar conscientes de esto. ¿De qué? De que aunque Dios ya nos ha rescatado del mundo, Dios nos ha dado libertad del gobierno de Satanás, Dios nos ha librado del pecado y del mundo, la batalla continúa. La batalla continúa. Diario el mundo va a querer destruirnos, derribarnos, nuestra propia carne. Va a ser una batalla constante. Entonces, cuando leemos Ezequiel o Apocalipsis y que dice que Dios ha establecido su reino, en Apocalipsis el reino milenial, y después vemos que se levanta un enemigo, a veces queremos verlo cronológicamente, pero no. Dios nos rescató, pero a la vez Satanás, ¿qué va a estar haciendo? Tratar de derribarnos. Y esa es la batalla que nos habla precisamente Gog, que va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, cuando Cristo venga y que venza y que destruya totalmente el poder de este mundo. Pero mientras se va a estar levantando una y otra vez. ¿Usted cree que toda esta ideología que ahora se está moviendo, el objetivo no es destruir a la iglesia? ¿No es destruir los principios bíblicos? Sí, ese es su objetivo. ¿Por qué? Porque este mundo habla, y ahorita actualmente se habla de una ideología, ¿cómo podemos mencionarla? Relativa, ¿sí? Cada quien puede hacer lo que desee. Cada quien tiene su propia verdad. Entonces, cuando van ante, no sé, una religión oriental o hinduista, y que ellos también creen en que cada uno tiene su propia verdad y que cada uno puede vivir como quieren, no tienen ningún problema. Pero cuando llegan ante la iglesia cristiana y llegan ante la palabra de Dios y nosotros decimos que hay una verdad absoluta, ¿qué pasa? Pues hay un choque de idea. Ellos dicen no hay verdad absoluta y nosotros decimos sí hay una verdad absoluta y hay una palabra y hay una guía. No solo para los cristianos. ¿Qué va a hacer? Van a chocar. Entonces la ideología que ahora se está levantando en este mundo va especialmente o quiere destruir especialmente la iglesia de Jesucristo. Pero hermano, no se preocupe. Bueno, sí preocúpese, pero quiero decir, no se preocupe demasiado porque Dios nos está dando la certeza de que Él va a salir victorioso y que su iglesia va a salir victoriosa. Aunque podamos ver la situación más oscura, su iglesia va a salir victoriosa. Porque no es una obra de nosotros, hermano, es una obra de Dios. Dios nos da esa seguridad. Él cumplirá su palabra, Él vencerá a nuestros enemigos. Voy a ir al capítulo 39. Creo que no voy a terminar el tema, pero bueno, vamos al capítulo 39, verso 26. Entonces, dice del 27, verso 27. Cuando lo saque de entre los pueblos y lo reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. Cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Dos cosas principales en las que Dios muestra su gloria, nos dice el verso 21, y pondré mi gloria entre las naciones. Dos cosas en las que Dios está mostrando su gloria, es el juicio contra las naciones, contra su pueblo, y la otra, la restauración de su pueblo. Dice que a través de esto Dios está mostrando su gloria. Y recordemos entonces, ¿la batalla va a continuar? Sí. ¿Pero qué nos dijo Jesús? En Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz, para que en Él tengamos esa paz. Pero dice, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. ¿En el mundo va a haber aflicciones? Sí. Termina diciendo,
pero confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Él ha vencido a nuestros enemigos. No, hermano, no dice que Él vencerá a nuestros enemigos. ¿Qué dice? Yo he vencido. Está hablando en tiempo pasado. Yo he vencido al mundo. Dios ya ha vencido al mundo. Y esa victoria ahora es nuestra. Déjeme darle el último punto rápidamente. ¿Cómo esta victoria puede ser una realidad en nuestras vidas? ¿Cómo esta victoria puede ser una realidad en nuestras vidas? Y lo que acabamos de leer desde el verso 25 en adelante, ¿sí? Dijimos que hay dos cosas evidentes en las que muestra su gloria a Dios, trayendo el juicio sobre las naciones y también sobre su pueblo. Y ese juicio, dice el verso 23, es justo. ¿Se acuerda que los que meditaron ya en este pasaje, qué dice? Y las naciones van a decir, Dios fue justo con ese pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes y merecían ese castigo, ¿sí? Reconocieron. Y esto es algo que debemos ver. Reconocer nuestra condición delante de Dios, nuestra vida. ¿Qué somos delante de Dios? Y cuando usted ve su vida pasada, ¿qué debe haber en usted? Según que meditamos el pasaje de hoy, ¿qué debe haber? ¿Se acuerda lo que meditamos? Vergüenza. Simplemente vergüenza, decir, ¿qué tan rebelde fui? Me creía bueno, pero ahora veo mi realidad. O sea, este pasaje lo que nos está diciendo es que debemos ser conscientes de quiénes somos delante de ese Dios santo y soberano. Y lo único que nos queda es decir, Señor, perdóname. Esto de tener vergüenza no hace, me avergüenzo y sigo haciendo lo mismo. Le pongo un ejemplo. ¿Usted ha pasado alguna situación vergonzosa? ¿Que a usted le haya dado mucha vergüenza? ¿Sí? ¿Le gustaría volver a vivir eso? ¿No? Y que muchos la hayan visto, una situación, no sé, algo que le haya pasado, una caída o no sé, algo. Y que así una vergüenza pública. ¿Le gustaría vivir eso nuevamente? No, ¿verdad? Y si el pecado y nuestra vida de antes es motivo de vergüenza, ¿nos gustaría volver a vivir eso? No, creo que no. Ninguno en sus 5 sentidos quisiera volver a vivir esa situación vergonzosa. Entonces, Dios ha vencido a Gog y a sus aliados. Dios hace volver a sus cautivos. Dios tiene misericordia de su pueblo. Lo único que nos deja a nosotros es lo que dice el verso 26. Señor, perdóname. ¿Sí? Sentir vergüenza por nuestras iniquidades. ¿Sí? Y el versículo 28 resume esas dos cosas, fíjese. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, o sea, el juicio, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. El juicio y la restauración están resumidos en este versículo. Y finalmente en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Perdón, es del capítulo 36, del 36, cuando está hablando del nuevo pacto. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué quiero leer esto nuevamente? Porque cuando la Biblia dice, en este capítulo, ahora sí el capítulo 39, verso 29, que ya no va a esconder su rostro nuevamente de ellos, sino que porque ya ha puesto su espíritu en ellos. Cuando alguien dice que tiene el espíritu de Dios, ¿a qué lo debe llevar ese espíritu? ¿O cuál es la evidencia de tener el espíritu de Dios? Según el capítulo 36, verso 27, que anden en sus estatutos, que guarden sus preceptos y que los pongan por obra. Si alguien dice tener el espíritu de Dios y no hay esta evidencia, entonces es una mentira. ¿Sí? Dios pone su espíritu en nosotros con un propósito: que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos
por obra. Entonces, la victoria que nos está hablando aquí, el capítulo 39, no es una victoria únicamente futura, al final de los tiempos, cuando Dios derrote a los enemigos y destruya el poder de este mundo. No, esa victoria es plena y es evidente también ahora en nuestros días. Cada día podemos vivir en esa victoria de Dios. Porque este Gog no es un enemigo que se levanta hasta el último de los tiempos, sino es un enemigo que se levanta y se va a estar levantando siempre contra nosotros. Y entonces podemos vivir en esa victoria sobre nuestros enemigos. ¿Cómo? Estando cerca de Dios, permaneciendo en su palabra y, como dice ahí, dejando que el Espíritu nos gobierne cada día. Entonces concluimos, hermano, que si Dios ya nos ha rescatado y nos ha traído a su pueblo, y somos parte de ese pueblo de Dios, del nuevo pacto en Cristo, pero incluso en ese nuevo pacto va a haber todavía luchas en nuestra vida. Las luchas siguen, el enemigo se va a estar levantando. La única manera entonces que podemos vivir en esa victoria y vencer al mundo y vencer a Gog es permaneciendo en Cristo, permaneciendo en Él. Y podemos ir a muchas citas del Nuevo Testamento, Romanos, por ejemplo. Seamos guiados por el Espíritu. No hagamos lo que la carne desea, ¿sí? Sino vivamos en el Espíritu. Y para estos que viven en el Espíritu, dice Pablo, no hay ninguna condenación, porque ya hemos muerto a este mundo, ¿sí? Hermano, demos gracias al Señor y póngase en pie. Y como dice el verso 26, recuerde su vida anterior. ¿Y qué nos debe dar? Vergüenza, esa vida anterior. Pero como nos ha dado vergüenza, ¿qué debemos hacer? Abandonar esa vida. Ahora que ya hemos sido restaurados, hermanos, dejemos que el Espíritu Santo nos santifique cada día. Vivamos en victoria sobre el pecado cada día. Acerquémonos a Dios y oremos. Padre, confiamos, oh Dios, de que tú has vencido al mundo. Tú nos has dado la victoria sobre el mundo, sobre Gog, sobre Magog, que está representando el poder que se levanta en el mundo contra tu pueblo y que en ocasiones, a veces nosotros hacemos caso a esas cosas. Perdónanos, oh Dios. Y ahora que nos ha rescatado y que ha restaurado nuestra vida, permítenos, Padre, vivir en esa victoria tuya. Y así como este capítulo 38 y 39 nos da la certeza de que tú has vencido a nuestro enemigo, así queremos vivir, oh Dios, sabiendo de que tú has vencido nuestros deseos carnales, has vencido a Satanás que quiere hacernos caer, pero también has vencido a este mundo, Dios. Y por eso queremos caminar cada día en tu victoria, Dios. En esta hora te agradecemos por tu victoria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.